Ser podcast. Episodio 67. Banderas. Muy buenas a todos. Muy buenas. Ya hay sentencia por el asesinato de Samuel Luiz. Las condenas rondan los 20 años para los tres principales encausados, los 13 para el cuarto como cómplice y la absolución de la única mujer que había sido juzgada y que, recordemos, había sido declarada inocente por el jurado. Hablamos largo y tendido en el pasado episodio sobre el punitivismo y la reinserción, pero creo que quizás lo más destacado de esta sentencia es que se reconoce el delito de odio por orientación sexual para Diego Montaña. Esto sienta un precedente para el reconocimiento de este tipo de delitos y además es lo que pedíamos en las calles, en las manifestaciones, tras el asesinato de Samuel, que se pusiera el foco en el hecho de que le habían matado al grito de maricón. Creo que hay que destacar, Antonio, también un punto que tiene que ver con la reparación moral, que es que Diego Montaña ha reconocido el daño y ha pedido perdón. En el próximo episodio hablaremos con Ana García, que es representante de ALAS, la asociación coruñesa que ha actuado como acusación popular en este caso. No nos olvidamos tampoco del cartel homófobo de la discoteca Casa Fatimaíno de Torremolinos, que anuncia que impedirá la entrada en el local de maricones. Esperemos que esa discoteca no abra nunca sus puertas y que los responsables sean llevados a los juzgados. Arrancamos ya. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. En 2019 los Reyes Magos no pudieron regalar la muñeca Rave Queen porque se había agotado muchos meses antes. 2 años después pasó lo mismo con los muñecos de la Patrulla Canina. El año pasado fueron los Funkos. En este 2025, el regalo más codiciado, el que se ha quedado fuera de las alforjas de los Reyes porque no quedan existencias desde hace mucho, ha sido un libro, La península de las casas vacías, de David Unclés, publicado por Siruela. El éxito de esta novela, que se publicó a principios del año pasado, comenzó con el boca a boca. Fueron cayendo ediciones y el run run se trasladó a las redes sociales y ahora ya es un fenómeno mediático. Ahora la sociedad ibérica se divide entre quienes ya han leído La península de las casas vacías y quienes no han podido hacerlo todavía. David Unclés, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal sienta el éxito? Bien, no intento no creérmelo mucho, porque si no nada puede ir bien, así que pienso que estoy siempre en la cresta de la ola y que luego dentro de poco bajaré otra vez a tierra. Y David, ¿esta era la idea que tenías tú del éxito? Bueno, y más aún, ¿es algo que te importe el éxito? No, me importa el éxito del libro. Entonces estoy muy feliz de que el libro se haya hecho famoso, pero a mí el mío propio me da más igual. Uh-huh. Y no tenía esta idea del éxito porque lo que me ha conllevado el éxito sobre todo es que me salen todo el rato un montón de actividades, ¿no? Que si, pues, en este caso, claro, por ejemplo, un podcast o un festival o hace un artículo en el periódico y eso no me lo imaginaba. Hay tantísimas cosas que hacer dentro del campo de la cultura que estoy descubriendo un nuevo mundo y yo feliz. Fíjate que hace unos meses decías que tu ideal de vida para los próximos tiempos sería irte a Dinamarca y dedicarte a cocinar pan. Sí. Han cambiado los planes. Sí, pero te lo prometo que lo iba a hacer. O sea, fui al registro civil para preguntarle si podía cambiarme el nombre. Me iba a poner Joseph, añadirlo al mío. Tenía ya los documentos, tenía que testificar a algún amigo para decir que realmente yo me podía llamar Joseph. Y luego me iba a ir a Dinamarca a cocinar pan. Vamos al principio. Esta es una novela que utiliza el realismo mágico para contarnos la guerra civil. Uh-huh. David, cuéntanos con qué cara llegas tú a una editorial a intentar vender tu novela, sí, con semejante carta de presentación. Pues, precisamente te he dado 15 años por esas caras con las que me he encontrado, ¿no? Nadie quería publicar nada que tuviera que ver con el realismo mágico. Decían que era una etiqueta comercial que se creó en su momento, que ya no vende, que estaba obsoleta, y mucho menos mezclarlo con la guerra civil. Entonces era constante la negativa por parte de las editoriales. Pero yo insistía, y para mí era una línea roja, que para mí era muy importante que se dijera que era una novela en realismo mágico, porque es lo que es. Entiendo entonces que sufriste muchos portazos en la nariz. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Pero ahora me alegran,
porque esos impedimentos son los que han hecho que pueda trabajar el libro constantemente y añadirle nuevas capas, ¿no? Viajar por toda la península, a todos los lugares donde previamente han estado los personajes, que la parte histórica relativa a la guerra civil sea más verosímil y bajo un rigor histórico más potente, y eso, vamos, si llego a haber publicado el libro hace 4 años, 5 años, no habría pasado esto. Bueno, sabemos que tienes en un cajón un par de novelas escritas en francés, que tu cuarta novela está escrita también, que tienes en mente la quinta. Sí. ¿Qué tal te llevas con la autoficción? Eso es lo que me decían los editores, me decían, oye, nos gusta cómo escribes, pero no queremos realismo mágico, haz una autoficción. Digo, pero si a mí no me ha pasado nada interesante en mi vida como para hacer un libro, ¿no? Pero bueno, leo mucha autoficción. Pero todavía no tengo nada que contar. Ya cuando sea más mayor haré autoficción. Ahora prefiero tirar de la imaginación. Vamos a contradecirte ya mismo. Sí. Los relatos del abuelo, el acordeón, ganarte la vida en las calles haciendo música, los montones de monedas que te permitían sobrevivir en Madrid, Montparnasse, una moda en Montmartre, un divorcio, el homenaje a la Bordeta recorriéndote España de punta a cabo, un padre que te pedía casi de rodillas que te prepararas unas oposiciones, 5 reescrituras. ¿No te tienta a escribir todo esto? Sí, sobre todo, bueno, en realidad sí, pero más que nada por el viaje, porque me he mudado cada año, desde los 18, tengo 35, cumplo en 2 semanas. Entonces he vivido en Alemania, en el norte de Portugal, en Francia, en Inglaterra, en Galicia, en Euskadi, en Cataluña, y siempre me mudaba para inspirarme para esta novela, ¿no? Nos hizo mucha gracia cuando contabas que te pasaste 2 años mirando una pared en la que habías hecho un mural con todas las tramas de la novela, sí. Y cuando tu chico te preguntaba qué hacías, tú decías que estabas estructurando. Sí. Que se quedaba satisfecho con la respuesta. No, porque además, claro, esta aura que tienen los artistas, los escritores, ¿no? Bohemia y demás, él la requería, me la exigía, me decía, pero bueno, tú no me vendiste que eras escritor. Que estoy aquí pagando más de la mitad del alquiler para ayudarte a escribir y no has querido, ¿no? Y verdaderamente estaba estructurando, estaba intentando encontrar el modo de contar todos los hitos de la guerra civil en un solo tomo. Y estuve 1 año en París solo estructurando, sin escribir ni una palabra. El año siguiente nos mudamos a los Alpes y ahí sí que empecé a escribir y ya se dio cuenta del oficio, ¿no? que tenía. David, hay que estar muy convencido de lo que haces para poder aguantar 15 años a pesar de todos los intentos para que recondujeras tu vida. ¿Te costó mucho? Sí, pero al mismo tiempo, o sea, me costó. Cada vez que la reescribía yo brindaba con mi amigo, me iba a un bar y decía, ya la voy a publicar. Y luego era el fiasco de no publicarla, entonces me costaba retomarla otra vez, ¿no? Pero soy muy constante, tengo esa virtud. Tengo muchos defectos y pocas virtudes, pero esa es una de ellas, y es que si veo un proyecto y creo en él, soy muy constante. Pues, ¿Y esas sugerencias de tu familia, de tu padre? Esas sugerencias de, pero niño, por Dios, prepárate una oposición. Sí, pero no solo prepárate la oposición, hazte guardia civil. Hazte normal, ¿no? Hazte guardia civil. Hazte normal, guardia civil. No, pero sí, porque claro, él quería que tuviera un sueldo fijo, una posición. Aparte, a mí se me da bien estudiar, memorizar y vomitar lo que acabo de memorizar. Entonces decía, oye, sácate las posiciones. Y ese fue mi salto al vacío. 33 años, 34, sin haber cotizado ni un solo mes en mi vida, y mi padre diciendo, este chico está tirando su vida por la borda. Ahora estoy muy contento, muy orgulloso. Y ya le he recriminado muchas veces lo de, papá, ¿ves? Tú tenías que haber creído en mí. Pero es un hombre muy noble, lo quiero muchísimo y se aporta muy bien. Él quería me labrara un futuro más sólido, es normal. Cada padre quiere pues lo que él ha vivido, que es mejor para su hijo. Bueno, seguimos con lo normal, haciéndole honor al título de este podcast. Tú con 4 añitos le decías a tu madre que querías ser normal. Ay, sí. ¿Qué entendías tú por normal con 4 años? Es que tenía un tic en los ojos, los guiñaba, los ponía, los bisqueaba, tocaba las cosas 4 veces, tenía muchas manías. Y no me hacían bullying, fíjate, mis compañeros, pero yo le decía a mi madre, quiero ser normal, no quiero guiñar los ojos, que me han dicho que si los guiño mucho a lo mejor me quedo visco. Y bueno, pues luego encima me vino el bullying, ¿no? Porque los niños allí en los cerros de Úbeda me daban con los troncos de las chumberas y me tiraban piedras por tener plumas, y yo cuando a los 6 años no saben ni tu orientación sexual, yo no la supe hasta los 15, tardé muchísimo. Entonces sí que sufrí un poco, bueno, pues un poco de acoso por parte de esa sociedad que tienes en tu infancia, y yo a mi madre pues le lloraba a veces y decía, ay, quiero ser un niño normal, ¿no? ¿Ha dejado huella ese bullying? Pues en el subconsciente supongo que sí, pero no lo traumaticé, porque esto es triste decirlo, pero usé la misma herramienta que ellos, es decir, ellos me trataban mal y yo
pues se lo devolvía. Si me tiraban una piedra, yo le tiraba otra. Entonces al final no lo traumaticé, sino que asumí que había maldad en el mundo y asumí que te tenías que defender. Intentaba defenderme con la palabra, pero cuando no había manera, pues te tenías que defender con las manos, ¿no? Entonces, gracias a Dios, creo que no tengo ningún trauma al respecto. Porque el mundo es así, ¿no? Hay gente mala y lo supe muy pronto. ¿Qué relación tienes ahora? Eres un personaje público, con una novela de éxito. ¿Qué relación tienes con tu perfil como hombre homosexual en las entrevistas y con el activismo LGTBI? O sea, ¿es algo que por lo que te preguntan, que visibilizas? Pues no me preguntan demasiado. Ahora, respecto a esta novela, sí, por la historia de amor de José Jacobo, que ahora hablaremos sobre ella. Pero como yo lo tengo tan interiorizado, o sea, como yo no pienso en... Yo veo a dos mujeres, a dos hombres, no pienso, no me salta la alarma ni nada. Entonces, para mí algo tan normal, haciendo referencia otra vez al nombre del podcast, que no tengo esa... no me causa extrañeza, por lo tanto no hablo del tema. Es que yo qué sé, es el amor, punto. Y bueno, y la entrevista, pues respecto a José Jacobo, sí me lo han señalado, ¿no? Como ya era ahora una historia LGTBI dentro de una novela sobre la guerra bélica, ¿no? Que parece que no casa bien, pero al contrario. ¿Cómo surge esa historia? Pues esa historia surge porque yo quería hacer una novela total, es decir, una novela en la que hubiera nacimiento, muerte, sexo, amor, gastronomía, orografía, que abarcara un momento de la historia completo y todas las capas sociales posibles. Entonces yo quería que hubiera una gran historia de amor. ¿Qué mayor historia de amor puedo yo construir que una entre dos hombres? Que es el amor más puro que yo puedo imaginar. Simplemente era eso. Yo no quería tragredir ni nada de eso porque no sabía ni siquiera si me iban a publicar. Pero ya está, yo concibo el amor más puro entre dos hombres por ser yo homosexual y así lo plasmé. Todos los personajes de la novela tienen un trasfondo real. ¿Jacobo y José también lo tienen? Sí, yo soy José. Y Jacobo es aquel que me gustaría encontrar. Que, bueno, no sé si lo veré. Es que hace unos días llevo 5 citas, una detrás de otra, con un chico maravilloso. Pero bueno, estoy encontrando algo parecido al amor últimamente, creo. Qué bien, ojalá salga una buena novela también de eso. Sí, puede ser, ojalá. Hablabas precisamente antes de que te comentaban que ya era hora de que una historia como la de Jacobo y José estuviera en una novela española, pero ¿tú crees que está por escribir aún la gran novela marica de la literatura española? Sí, yo creo que sí, porque yo he leído mucha literatura LGTBIQ+, pero española poca. Bueno, bastante, porque mi última novela la publiqué, la penúltima, con 2 bigotes, entonces su catálogo he leído mucho, ¿no? Pero no se ha hecho muy mediático. No tenemos un Tom Spanbauer, un Edward Louis, ¿no? No. Y aparte tampoco en el cine he visto muchas historias así, salvo Almodóvar quizás. Gran parte de tu entorno está presente en la novela y que como te quedaste fuera, decidiste que el narrador interviniera de forma activa. No sé si esto en la narrativa tiene alguna denominación. En el teatro se llama romper la cuarta pared, ¿no? Haces como muy poroso el dentro y el fuera de la novela. Sí, utilizo el mismo término cuando voy a las presentaciones. Digo que rompo la cuarta pared constantemente. No es porque yo no saliera como personaje y necesitara salir de alguna forma, ¿no? Es porque ese narrador que se manifiesta todo el rato me permitió 2 cosas. La primera, organizar toda la guerra en un solo tomo y decirle al lector, oye, que te voy a contar la batalla del Ebro en un solo episodio, porque es que no puedo más y no te agotarías, ¿no? Y por otro lado, lo hice para pasármelo bien, porque qué menos que si le dedicas 15 años a un libro, pues pasártelo bien, habla con intelectuales, haz de estos intelectuales los propios personajes del libro y por supuesto, pues haz lo que yo qué sé, lo que consideres. El otro día me decían, ¿quieres dar clase de escritura creativa? Digo, no, porque para mí solo hay una norma, haz lo que quieras. Cuanto más fresco sea el texto y más rompedor o más personal, aunque tenga falta de ortografía, aunque tenga reiteraciones, aunque haga cosas que no se han hecho hasta el momento, eso es precisamente lo que yo más voy a valorar como lector, ¿no? ¿Alguno de los familiares y amigos que han leído la novela no les ha gustado cómo los ha retratado? No, están todos muy contentos porque además no se reconocen mucho ya que cambié los nombres.
Es decir, están sus anécdotas, pero se las puse a nombres de otros familiares, para que no les causara, bueno, pues desazón, ¿no? El otro día, presentándola en Jándula, en Quesada, pues hay una tía mía, mi tía Antonia, que sí que dejé su anécdota, que es cuando ella se cae en el río y de tanta erosión del agua termina convertida, bueno, se erosiona y desaparece, ¿no? Y ella se cayó en ese puente en mi huerta, en el río de joven, y se quedó enganchada en las zarzas con su abrigo. Entonces lo comenté delante de 100 personas y no sé si le hizo mucha gracia. Y alguna anécdota más también, a mi tía Trine, por ejemplo, le germinó un brote, una semilla de tomate, creo, no sé de qué, en la dentadura. Entonces a mí eso hizo, en mi imaginación de pequeño, que el personaje de Trine le crezcan vegetales en el cuerpo, ¿no? Haces estas conexiones entre Quesada y Jándula, que es Quesada, el pueblo de tu familia, Jándula, tu Macondo, ¿no? En la novela hay mucho realismo mágico en Andalucía, en realidad. Sí, hay mucho, yo lo hubiera llamado costumbrismo mágico. Pero bueno, como se asemeja mucho al realismo mágico, era más fácil que la gente lo reconociera como tal. Pero ¿qué hizo el realismo mágico en Latinoamérica? Coger la idiosincrasia de aquellos pueblos y su manera de hacer mitología respecto a las propias costumbres y plasmarla en el papel. Y eso es lo que yo he intentado. He cogido las supersticiones que tenemos los jienenses, los andaluces y también en el pueblo íbero en general y hacer de eso nuestra magia, ¿no? No sé si lo habré conseguido, pero en ello puse todo mi empeño. Por un lado, debe ser todo un honor que confronten a Jándula con Macondo, pero por otro lado también tanta referencia a Macondo. ¿Estás un poco harto de las referencias a Macondo? No. Hemos visto que en algún lado además que leíste 100 años de soledad verano. Y el resto de las novelas de ese universo después de escribir la novela. No eran realismo mágico, sí que leí mucho por el camino, pero 100 años de soledad la leí este verano en Santiago de Compostela. Es decir, yo empecé a leerla con 18 años, leí 30 páginas y dije, yo quiero hacer esto, pero con la idiosincrasia íbera. Aparqué el libro y dije, lo leerás cuando termine de escribirlo. Lo leí este verano. Entonces, bueno, la gente lo compara con Macondo, pero yo no he leído Macondo hasta publicada la novela. Es un honor, claro que es un honor, es un librazo. Así que yo feliz. Y aparte creo que la comparación está bien, porque realmente pues son dos trasuntos de dos tierras que tienen su propia mitología y que narro su día a día bajo cierto halo onírico. Me parece bien. Me parece correcto. Hombre, lo que pasa es que a diferencia de Macondo, en Jándula la acción transcurre, se va alejando de Jándula y sí. En Macondo la acción se queda siempre allí, queda siempre dentro del pueblo. Podríamos decir entonces que quizás el Macondo real es Iberia, ¿no? Porque parto de Jándula, pero para luego contar Iberia. Yo en la dedicatoria del libro a veces pongo que tengas un buen viaje desde Jándula hasta las costas, ¿no? O por todo Iberia. Ese era mi objetivo. Mi objetivo es que cuando termine el lector de leerse el libro haya viajado por toda la península. Ese objetivo para mí es mayor que el de contar la guerra. En el libro hay mucho de amanecismo también. Sí. Llegas a mencionar a José Luis Cuerda, amanecismo referente a la película Amanece, sí. Que no es poco. Está más cerca, es lo mismo el amanecismo que el realismo mágico. Estás más cerca del amanecismo que el realismo mágico. ¿Qué tiene que sea tan especial el amanecismo de Cuerda? Mira, voy a confesar otra cosa. Hoy estoy de confesiones. Solo vi una vez la película, la de Amanece, que no es poco. Me maravilló, me encantó. Tengo escenas grabadas en la mente que no se me van a olvidar nunca, como por ejemplo cuando le dice una señora a otra en la iglesia, ahora verás tú el levantamiento de hostia que hace este cura, y levanta la hostia, todo el mundo se levanta y aplaude. Eso es increíble, pero la vi solo una vez, entonces no sé hasta qué punto me ha influido Cuerda y Gabriel García Márquez, pero bueno, todas las comparaciones de gente que yo considero riquiña, noble y que hizo un producto muy bueno, yo las abrazo, ¿no? Pero yo creo que el humor al final los jienenses somos muy manchegos, mucho más que lo que consideramos por andaluz, ¿no? Evidentemente la novela no es una comedia, pero leyendo alguna que otra cosa que has escrito en los últimos días, tenemos la impresión de que la escritura se te escapa con frecuencia con placeres hacia ese lado, ¿no? Sí. Hacia el lado del humor. Sí, quizás porque también es la actitud que tengo ante la vida también. Que no sé, soy muy risueño e intento que los que me rodean también, pues, sacarle siempre una carcajada. Entonces en el libro tenía que estar presente el humor. Muchos críticos me han dicho, lo utilizaste como recurso para suavizar la guerra. No había nada previsto, no. Pero surge. Pues una novela total, 700 páginas, como he dicho antes, hay amor, sexo, muerte, pues también hay partes de humor, como en la vida misma, supongo. La novela no es para nada condescendiente, sabemos que tienes unas determinadas ideas políticas. ¿Cómo consigue uno alejarse para contar determinadas historias
que no le gusta nada contar, porque fueron barbaridades cometidas por los que uno cree que son los suyos, con los que se identifica. Ese fue el dolor, el gran dolor. Cuando empiezo a investigar la guerra, yo soy un chico de izquierda, progresista, y de repente veo que gente en el bando republicano, tanto institucionalmente como a nivel micro, en cada pueblo, en cada alcaldía, cometieron también atrocidades. Y fue un dolor. Pero entonces ahí, en ese momento dije, vale, quítate tus gafas contemporáneas políticas y haz una radiografía de un instante sin juzgarlo respecto a tu opinión personal, actual y contemporánea. Yo lo prometo que lo hice. Y me dolieron cosas, pero ahí está. Por eso digo que el único por el que pongo la mano en el fuego es Azaña. Del resto no me fiaría del todo. No significa que sean iguales de malvados que, por ejemplo, Franco y sus secuaces, ¿no? Que fueron quienes provocaron la guerra con el golpe de Estado. Pero poner la mano en el fuego me implica mucho y solo la pondría por Azaña. ¿Has recibido críticas por esa imparcialidad? No a nivel profesional. En medios, justo lo hablaba ahora con mi editor, que venía hablando con él por teléfono, haciendo balance del año, y no hemos tenido ni una sola crítica negativa en prensa. Y digo, Julio, ese es el milagro. El milagro no es que hayamos gustado más. El milagro es que no nos han echado al barro, ¿no? Eso no sé cómo ha podido pasar. Me han entrevistado en medios muy de izquierda y muy de derecha. Y no me han dado ningún azote así público. Pero sí que es verdad que los comentarios estos que dejan los cuñados aburridos en medios como, yo qué sé, El País, El Mundo, La Vanguardia, abajo los comentarios, ahí sí que me han atizado. Pero yo me lo tomo con humor. Muchos dicen que soy un producto del grupo Prisa, por ejemplo, ¿no? Y otros dicen que no, que me ha creado Pedro Sánchez. Otros dicen que soy un discípulo de Trapiello y de no sé qué, y de Pío Moa. Cada uno me critica. Los que quieren criticarme, pues lo consiguen, ¿no? Tienen material para hacerlo, supongo. Pero lo contento, lo que me hace feliz es que a nivel profesional se han portado muy bien con la península. Bueno, ya que estamos en el presente, ¿crees que es un tema de actualidad, crees que se deben celebrar los 50 años de la muerte de Franco? Celebrar, ese término parece como que implica fiesta, ¿no? Se debe recordar. Sí, claro, la memoria hay que tenerla presente y hay que recordar lo que ocurrió. La guerra no la provocó Franco, la provocó un grupúsculo del que él pertenecía. Luego se hizo del cabecilla, ¿no? Pero lo más increíble es que después de la guerra él hace del país su cortijo y hasta que se muere pues está con absolutamente todo el poder. Entonces una figura que hay que recordarla y que tenemos que tener todo claro en lo que hizo hacia el país, que fue congelarlo y maltratarlo y ensangrentarlo, ¿no? Hasta una semana antes de que muriera firmó un acta de 3 fusilamientos, creo. O sea, es atroz su figura y claro que hay que recordarla. No sabemos si en el encuentro que tuvisteis en Santo Tomé, delante del entierro del conde de Orgaz, sacasteis el tema en colación. Es verdad que me manifiesto y bajo al texto de la novela como narrador y hablo con Franco, sí. Fui muy respetuoso, ¿eh? Simplemente le hablaba de usted y demás. Yo simplemente quería tener una charla con él de tono existencialista, ¿no? Decirle, pero Franco, ¿pero todo esto para qué? Si al final va a acabar en el mismo lado que tus víctimas, ¿no? Me hubiera gustado hablar más con él, pero bueno, si es que es una figura muy absurda, porque era un hombre muy inepto, no era intelectual, era un hombre con ideas muy pobres, ni siquiera tenía una religión fuerte. Luego la utilizó porque necesitaba como un cuerpo ideológico, ¿no? Para luego crear ese franquismo. Pero era una figura tan tonta, tan torpe, tan absurda. Tanto que sí. Bueno, para aquellos que piensan que esta es otra novela sobre la guerra civil, se puede argumentar que La península de las casas vacías tiene probablemente más de antropológico que de bélico, ¿no? Ay, te lo agradezco mucho, Nerea, sí. Porque es que es lo que pienso realmente y es por lo que más he trabajado. Yo viajé a todos aquellos lugares a los que van los personajes para pintar esa última capa verosímil de antropología, ¿no? De las costumbres, de la manera de ser, del habla de cada lugar, de la gastronomía y bueno, y no hay otra novela más sobre la guerra civil porque se diferencia del resto por 2 cosas. Primero, por el tono, por el estilo, ¿no? Este realismo mágico. Y segundo, porque yo escribí algo que echaba en falta en nuestra literatura y es una ficción que contara toda la guerra en un solo tomo. Cuéntanos, David, qué tiene que ver Barcelona, Un apagón y Woody Allen. Ay, qué bien. Pues ese es el argumento de la siguiente novela, que ya está escrita. Tengo la suerte de que la terminé antes de publicar La península. Por lo tanto, la veo fiel a mí. No tenía este miedo de qué querrán mis lectores, qué querrá mi editor y mi jefe de prensa y mi agente. No, esa novela sé que la hice de una manera muy pura. Será mi siguiente novela y
y contará las 24 horas de un día en Barcelona en el que se va la luz solar y la luz artificial. Solo resta la luz del fuego. Con la peculiaridad de que durante esas 24 horas todas las Barcelonas arquitectónicas que existieron confluyen. Aparecen edificios de las exposiciones universales que ya no están, la Sagrada Familia ya está terminada. Y también vuelven a la vida personajes, literatos, actores que vivieron en Barcelona y que hicieron de Barcelona su ciudad. Será una novela coral más pequeñita y estos personajes intentarán que vuelva la luz a Barcelona. Vamos, una novela en realismo mágico exacerbado, muy exagerada y una carta de amor a la ciudad de Barcelona. Pues David Uclés, es difícil desearle más éxito a La Península de las Casas Vacías, publicado por Siruela, pero lo que sí te queremos pedir es que hagas lo que hagas, tu intención siga siendo emocionarnos. Un honor, gracias. El podcast con perspectiva LGTBI que te conecta con lo que pasa en el mundo. Allá por 2007, yo era una veinteañera quemando la noche de Madrid. Bueno, la noche indie, popera y marica, hay que especificar, porque Madrid siempre ha tenido muchas noches distintas en cada una de sus noches. Cada vez que sonaba esta versión de Yo no te pido la luna de Fiordaliso, en clave electropop, nos volvíamos locas. La cantaba otra veinteañera, chilena ella, y la sorpresa y el placer de una generación entera de lesbianas hispanohablantes fue mayúscula cuando supimos que en aquel precioso verso, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, ella también estaba pensando en otra chica. Han pasado unos cuantos años, 18 desde el álbum debut de Javier Amena. Desde entonces ha publicado 6 álbumes de estudio, uno de ellos estuvo nominado a los Grammy Latinos, ha pasado por grandes festivales como Primavera Sound, Viña del Mar o Coachella, donde fue la primera artista latina abiertamente lesbiana en actuar y ha sido un referente lésbico imprescindible, prácticamente único en la música en español. Oh, wow. ¿Cómo se siente este repaso? Me encanta. Ya es mayor de edad tu álbum debut, qué barbaridad. Sí, ya cumplió la mayoría de edad, muy, muy fuerte y también muy contenta de que haya envejecido bien también. Siento eso con el esquema juveniles y con mis discos que van como agarrando onda a medida que van avanzando. Ay, eso es lindo, porque no es nada fácil, ¿no? Verse como una estaba hace tantos años y estar como a gusto con esa imagen. Sí, yo estoy muy a gusto y siento que nuevas generaciones empiezan a escucharlo, gente joven, chicas jóvenes, nuevas lesbianas se empiezan a meter en mis discos y lo viven como yo lo viví también. Y fíjate, coro de iglesia, sí. Carmelita, además. Carmelita, fuiste sí. la típica niña que tiene clarísima su sexualidad. ¿Cómo fue tu infancia en ese entorno religioso? Bueno, en colegio de mujeres estaba feliz, encantada con mis compañeras. La segregación sexual, la verdad que lo mejor que nos puede pasar. Sí, yo contentísima. Después estuve en colegio mixto y todo, descubrimiento, pero sí, de muy pequeña yo me sentía muy lesbiana, la verdad, y tuve la oportunidad también de ver películas y de darme cuenta que había más lesbianas y siempre lo sentí como algo especial y bonito. No tuve esa cosa como que es algo terrible, me sentía especial por tenerlo. Empiezas en el mundo de la música muy joven, pero siempre has sido muy abierta respecto a tu sexualidad en un contexto que era principios de los 2000 y América Latina, donde a lo mejor no era muy fácil. ¿El salir del armario fue un impulso, una decisión, algo inevitable? O sea, ¿cómo recuerdas ese momento en el que tú dices, yo soy Javier y soy así? Las 3 anteriores, un impulso incontrolable. Mi salida del armario, bueno, mi familia se sabía, mi mamá me descubrió cuando hablaba con una amiga, mi mamá estaba así con la oreja puesta sobre la puerta y ahí me descubrió y la verdad nunca tuve tantos problemas con ese tema
no me torturó como a muchas otras lesbianas, pero después cuando ya empecé a hacer música, obviamente en las revistas te preguntan, ¿tienes novio? Y ahí dije, tengo novia. Y eso fue titular de ahí hasta hoy. Entonces, esa fue mi salida del armario. Yo lo hice igual sabiendo que no habían lesbianas y yo quería que hubiera más lesbianas y quería mostrarme al público como lesbiana también. Tenía muchas ganas. O sea que sí hay decisión. Sí, claro. Hubo una decisión, sí. Fíjate, en relación con esto, tenemos una amiga, Laura Terciado, que acaba de publicar La única lesbiana de Ávila, y hacías precisamente referencia a eso. Te hemos escuchado decir que pensabas que no había más lesbianas y que si lo decías abiertamente a lo mejor empezaban a salir. Después de tantos años, ¿sigues teniendo esa sensación de falta de referentes? Mucho menos, pero igual siento que siempre es necesario y lo veo también por cómo se me presenta el mundo. O sea, a todos los lugares que voy a las entrevistas siempre es tema y es por algo también. Faltan referentes, hay muchas y a muchas les da, yo creo que miedo de decirlo por también perder cierto poder. Siento que a las mujeres a veces les da miedo porque quizás no lo sé por qué, pero siento que a muchas sienten que pierden poder al decir que son lesbianas. Y en relación a esto, dices que los referentes que tenemos son más, pero ¿crees que están suficientemente politizados o que son referentes un poco vacíos, un poco pop, un poco flojos, ¿no? Digamos, que no son transformadores? Sobre todo en la música, en lo que tiene que ver con la música, porque hemos vivido varias ediciones de Operación Triunfo, por ejemplo, en el que parecía algo muy revolucionario que hubiera muchas personas LGTBI, pero luego sus discursos quizá no son demasiado potentes. No sé, ¿cómo ves esto? Yo creo que hay de todo igual, pero sí, a veces es como esta respuesta de ¿por qué se me pregunta? Que yo también la tuve en algún momento y después me di cuenta que obvio que se me tiene que preguntar, obvio que lo tengo que decir, porque es algo y es muy importante transparentarlo y decirlo abiertamente. Yo por eso también en mis videoclips le he puesto especial énfasis en mostrar que son canciones románticas de un romanticismo de lesbiana, y sí, creo que falta un poco de fuerza quizás en algunos referentes que al final se transforman en eso como ¿qué importa con quién me acueste yo? Y que es lo mismo que te dice la gente, como ¿qué importa con quién se acuesta? Pero no, va más allá de eso, es mucho más profundo, yo creo, el reivindicarlo y el decirlo también, sí. En esa misma línea, ¿se puede ser lesbiana y de derechas? Bueno, me he encontrado muchas lesbianas de derecha, sí. ¿Poderse parece ser? Sí, hay muchas lesbianas de derecha, sí. Tú vives a caballo entre España y Chile. No vamos a hacer una competición, pero son dos países en los que el conservadurismo tiene bastante peso. Sí, ¿En cuál de los dos sientes que hay más por hacer respecto a derechos LGTBI? Bueno, es diferente porque acá hay una comunidad mucho más como potente y más comercial también, no sé, como allá en Chile quizás estamos en otro periodo histórico, tuvimos el matrimonio LGBT, o sea, matrimonio homosexual igualitario, sí. Hace poco tiempo, y acá hace cuántos años lo tienen, ustedes deben saber, no sé. Ha cumplido 18. Se cumplen 20. Ahí. Imagínate, en Chile, no sé, me voy a equivocar, pero se me hace que llevamos como 2 o 3 años, pero a la vez también hay un avance de una contracultura súper poderoso que no tenía que ver con las leyes ni nada, de fiestas, de comunidad también muy power, y también siento que hay una comunidad de lesbianas muy potente en Chile también. Y quizás en España no la han encontrado todavía tan potente, a pesar de que tengan un avance mucho más como institucional hace más tiempo. Pero sí me siento parte de un cambio y sí me siento parte de que en Chile las lesbianas tengamos como más voz. Sí. Y quizá por eso el titular que dices de tus primeras entrevistas con esquemas juveniles, que se va al titular el hecho de que tú seas lesbiana, ese titular sigue sobreviviendo, ¿no? Porque el hecho de decir la palabra lesbiana, que es una palabra que si todavía duele esa palabra, todavía la gente la encuentra, uy, pero es que esa palabra, me ha pasado hace poco, como que es que la palabra lesbiana es como lesbiana. Lesbiana. A mí me encanta, la encuentro hermosa. Sí, de la isla de Lesbos. De la isla de Lesbos, también dentro de tu discografía. Fíjate, aquí lo comentamos mucho en un orgullo que retransmitía para Televisión Española María del Monte, con la ilusión que teníamos de que hubiera salido del armario por fin María del Monte. Pasó nuestra carroza 100 lesbianas visibles y ella dijo lesbiana insigne, que a ella esa palabra no le gustaba. ¿Y la dijo? No, que a ella esa palabra no le gustaba. Boris Izaguirre le ha dicho, mira, ¿qué opinas de esta carroza en la que pone lesbiana hay que decirlo más? Y ella dijo, a mí esa palabra no me gusta. Ay, lo dijo de nuevo ya. Hace un par de años estuviste a punto de representar a España en Eurovisión, estuviste en el Benidorm Fest del año de Blanca Paloma. ¿Cómo fue eso para ti, que tienes tanta carrera a tus espaldas? ¿Qué significó para ti eso?
Hoy fue loquísimo. Bueno, como chilena fue maravilloso también ser elegida por un programa de televisión pública también, como de antesala a Eurovisión. Yo tampoco me había dado cuenta lo que era Eurovisión, lo importante que era, que son como las Olimpiadas de los maricas, alguien me decía por ahí. Absolutamente, sí. o el Mundial de Fútbol. Me encontré con el público de Eurovisión, me di cuenta que yo también había sido muy influenciada por Eurovisión sin haberlo sabido, por ABBA, por ejemplo, por Loreen, y me topé con todo este universo de Eurovisión, del Benidorm. Me encantó también la televisión, que era algo que yo no conocía mucho, la excelencia que hay que tener la televisión, lo frío que puede llegar a ser, bueno, también competir, como tener una cámara y los votos de la gente, eso me descompuso. Sí. Y lo peor que me di cuenta en el momento, como que fue como, estoy compitiendo, como que yo me había preocupado del concierto y todo, y de repente fue como, ¿y cuántos puntos Javier Benítez? Y yo quedé como atrás. Entonces fue como, nos mirábamos así, pero desde ahí que me he dedicado como a trabajar de manera mucho más fuerte en mi trabajo a partir de esa experiencia, sí. ¿No pensaste en ningún momento que igual iba a ser un shock para una parte de la sociedad que una lesbiana chilena representara a España en Eurovisión? Lo pensé, fue igual. Era muy fuerte como ser una lesbiana chilena ahí, sí. Hablando de la culpa, además, como con unas chicas alrededor haciendo danza contemporánea, no sé, fue súper arriesgado, la verdad. Sí. Eres autora prácticamente de todas tus letras. El estallido social en Chile coincide con la creación de tu trabajo Nocturna, aunque tus discos no tengan contenido político explícito. ¿Hay algo de ese ambiente presente en esas letras? En Nocturna, sí. Nocturna es un disco muy de los años 20, estallido social, loquísimo, por eso se llama Nocturna, también muy de toques de queda, porque en Chile pasó que antes de la pandemia, que hubo toques de queda por la pandemia, ya habían toques de queda por el estallido social, o sea, los militares en la calle, así muy chilean style, todavía ahí con Pinochet ahí respirando, ¿no? Entonces, nada, sí fue power en el sentido de yo poder permear eso en mi arte, en lo que pasaba en la noche, como cómo quería la gente igual seguir disfrutando, ser disfrutones, ser hedonistas con toda esta carga política encima, que es muy, muy fuerte en Chile, sí. Todavía está ahí. Aquí en España, el año pasado, cuando finalmente la izquierda o la pseudoizquierda triunfó en las elecciones, se dijo que buena parte del éxito de esa victoria estuvo en el colectivo LGTBI. ¿Tú crees que el colectivo también tuvo alguna influencia en que Boric terminara ganando en Chile? No lo sé, pero sí sé que hay mucha gente del arte y que está más ligada, como siempre, a la izquierda igual, y puede ser. Yo mostré abiertamente mi apoyo también. En un momento nos dio mucho miedo de que saliera un candidato de extrema derecha, y puede ser que tenga que ver, sí. Bueno, siguiendo con lo que muy explícitamente permea en tus letras, las lesbianas hacemos muchísimos chistes sobre lo universal y lo transgeneracional que es nuestra experiencia, ¿no? O sea, Sí. ves Go Fish, por ejemplo, que es una película del 94 y tienes escenas que podrían estar en España a día de hoy o en Chile. No la vi esa. Es muy buena, te va a encantar. Es de la creadora de The L Word, pero es una película independiente, pero es una pandilla de lesbianas que es una sensación como de familiaridad tan salvaje. La veremos. Hacemos una quedada y la vemos, vas a ver. ¿Tú también sientes que tus letras, aunque están hechas desde tu propia experiencia, pueden conectar, o te lo ha dicho tu público a través de redes o en conciertos, conectan con cualquier chica que se enamore de otras chicas? O sea, ¿te ha sorprendido eso? ¿Sientes esta universalidad de la experiencia lésbica? Sí, y no solamente chicas, con chicas también. Tengo bastante público hetero, más de chicas y de chicos también, y me gusta eso también, como que cualquier persona, así como yo me he enamorado con las letras de Camilo no un buen referente, no sé, alguien hetero, no sé. Claro, alguien hetero no nos sale. Es que no hay. Madonna. Bueno, Ya, Madonna tampoco no. Madonna sé que te encanta. Bueno, pero no Madonna la amo. Manuel Alejandro, por ejemplo, yo me he enamorado con Corazón de Poeta,
y es una canción que habla de un chico y una chica, o sea, yo creo que el amor en ese sentido es amor, love is love. Bueno, es una pregunta que parece obvia porque es evidente que tú has elevado la bandera de la L desde el primer momento de tu carrera, pero ¿te has sentido pionera de alguna manera? ¿Te gusta ese papel? Sí, igual me gusta. Hombre, es bastante, yo creo que en tu caso es bastante indiscutible. Sí, pero es verdad, no sé si lo compartes conmigo, Nerea, que todas las entrevistas que hemos hecho, y sobre todo con artistas que de alguna u otra forma llevan la bandera de la G, de la L, de la T, no están demasiado conformes con llevar esa bandera, que parece como si fuera una carga. Tú, sin embargo, reconoces que no, que a ti te gusta. Sí, a mí me gusta porque es lo que veo alrededor y yo soy un resultado también de una sociedad y soy un artista. Yo hago música igual, o sea, esa es mi labor, yo creo, hacer canciones, hacer obras, generar estados de ánimo y lo que vino después por ser lesbiana es algo ya, un resultado de dónde estoy parada y es importante igual y lo llevo con alegría también y con como, it's not a big deal también por otro lado, como hago música, soy lesbiana. Y la gente me necesita también, porque lo he notado a lo largo de estos 18 20 años de carrera, que se necesita, por algo me lo preguntan tanto. Entonces, de a poquito lo fui agarrando y ahora es como lo que hay. ¿Cuál de tus canciones sientes? Cada una de las personas que escuchen tu música, yo creo que tendrá la suya. Para mí es Primera Estrella y Esa Fuerza. ¿Cuál de tus canciones sientes que es himno para más gente? ¿Espada, dirías? Espada por el videoclip y por todo lo que representa también hablar de la espada dentro de lesbiana, no sé, como la fuerza. Y también puede ser otro himno, puede ser... Sí, me gusta que hayas dicho Primera Estrella y me acordé de esa canción, pero el contenido que tiene es muy lésbico, yo creo, y muy como sutil, delicado también. Así que ahora te voy a hacer caso a ti, Primera Estrella. Sí. Primera Estrella, sí, preciosa Primera Estrella. Sabemos que te gusta el reggaetón. Últimamente hay artistas lesbianas o bisexuales, como la propia Yamiko o Tokisha, que tienen letras sexuales súper explícitas sobre sexo entre mujeres. ¿Qué te parece esta tendencia? Es como un reflejo de los tiempos. Igual la sociedad está hipersexualizada y a mí me gusta entender lo que está pasando y no me pongo en plan criticarlo ni nada, porque por algo es también. Hay otra artista que se me vino también, la recomiendo mucho, Akrila también, que es chilena y también tiene bastante contenido sáfico y también juega con esa como de le voy a agarrar el pelo, ese tipo de imágenes que... No sé, la verdad, yo no escribo así, pero entiendo que se escribe así hoy en día y es por algo también, es por esta cosa como de efervescencia sexual muy potente que está pasando hoy y se permean todos los estilos y en todo el arte, yo creo también. Sí. Javiera, acabas de publicar Entropía, que es el single que precede a tu séptimo trabajo. Séptimo trabajo. 7, buen número. 7, muy buen número. Tenemos entendido que te está costando ponerle título a este álbum. Sí, vamos a ver si salimos de aquí al menos con algunas sugerencias. Cuéntanos de qué va, a ver si logramos dar con esto. Sí, justo ayer estaba con mi amigo Marcos Dos Santos hablando del disco, un escritor y muy amigo mío, y hablábamos de que él lo escuchó. Bueno, te lo voy a mandar a ti también, ya, Ana, para que lo escuchen. He visto una cancioncita ya escuchada y es maravillosa. Sí, bueno, es como una conversación un poco entre amigas que se cuentan sus penas, sus alegrías amorosas, más un poquito triste pero luminoso, es una reflexión en torno al amor romántico del siglo XXI, año 2025, 24. Es eso, es una reflexión con mucho corazón también, pero entre amigas, así tomándose un vermut y hablando de cosas importantes como son enamorarse, la magia que te produce, pero también que te puede llevar a la locura también. Así que es como eso un poco el disco, así lo definiría. Tenemos muchísimas ganas de escucharlo, Javier, la verdad. En abril. Ojalá que ya tenga el nombre próximamente, porque ya me estoy... ¿Te ha pasado que no le puedes poner nombre a algo? Sí, claro, o que se lo he puesto y me he equivocado también. Sí. ¿En serio te pasó eso? No hay nada peor, sí, no hay nada peor. Creo que con la última obra de teatro, con cómo hemos llegado hasta aquí, tendría que haberse llamado de otra manera, fíjate. No quiero sí, no, pero a ti no te ha pasado hasta ahora, hombre. Por eso, como cuando ya tienes tantos discos, ya el séptimo
cada disco cuesta más y cada disco cuesta más ponerle el nombre también, porque ya tienes muchos puntos de referencia. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es quedarnos escuchando Entropía para ver si así nos van surgiendo las ideas, ¿no? Eso es. Sí, adelanto de mi nuevo disco también. Muchas gracias. De Javiera, nada, muchísimas a gracias. vosotros, como Gracias. dicen aquí. Que ya soy de aquí. A vosotros. Que ya eres de aquí, bienvenida. Una vez más tenemos que acudir a aquel primer episodio de nuestro podcast, Ni ricos ni poderosos. Descubríamos a través de un reportaje que realizamos en la Fundación 26 de diciembre una realidad que nada tenía que ver con el estereotipo que teníamos de cómo es la vida de las personas LGTBIQ+. Alto nivel adquisitivo, gran capacidad de consumo, una gran red de relaciones sociales. 2 de cada 3 personas mayores LGTBI vivían en el límite de la indigencia y no era una situación que se hubiera producido por desidia o por desinterés a lo largo de los años. Muchas de esas personas habían tenido serios problemas para poder desarrollar con normalidad una carrera profesional. Aquella situación que intuíamos, la Federación Estatal LGTBIQ+, le acaba de poner cifras. El informe Estado LGTBIQ+ 2024 ofrece una radiografía de las condiciones económicas y laborales del colectivo en España, y la situación que descubríamos en aquel primer episodio se consolida. Las personas LGTBIQ+ enfrentan desigualdades profundas que limitan su acceso a derechos básicos como empleo, vivienda o seguridad. William Gil Davolio es director ejecutivo de la Federación Estatal LGTBIQ+. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí. Oye, frente a aquellos falsos estereotipos, ¿qué nos dice el informe sobre el riesgo de sufrir situaciones de pobreza en el colectivo? Mira, tomando justo con lo que ha empezado Nerea, ni ricos ni pobres, sino además en situación de pobreza, ¿no? El informe lo que nos dice, hemos hecho una evaluación de la tasa AROPE, que es una tasa que estableció la estrategia europea para ver las personas que pueden estar en riesgo de pobreza, y en el caso de las personas LGTBI alcanzamos el 30%, 10 puntos porcentuales por delante de la población general, ¿no? Eso nos dice que estamos en una situación en la que hay que tomar medidas ya y establecer políticas para ayudar a las personas a salir de esa situación. Y además, dentro de esta tasa de pobreza, quienes más se enfrentan a esta situación son las personas trans y las personas asexuales. La vulnerabilidad económica y laboral de las personas trans, que dices que son las más proclives a entrar en este tipo de situaciones, sobre todo de las mujeres trans, era una realidad más o menos conocida, pero nos sorprende en estos últimos informes la especial vulnerabilidad de las mujeres lesbianas. ¿Hay alguna razón que justifique esta situación? Nosotros lo hemos entendido como una forma de visibilizar las múltiples desigualdades que sufren las mujeres lesbianas en este caso, ¿no? Al final vivimos en un sistema donde hay unas desigualdades que están muy instauradas dentro de un sistema patriarcal y un sistema machista que hace que las mujeres tengan menos oportunidades. Pero si además le sumamos múltiples vulnerabilidades, como puede ser la orientación sexual, la identidad de género, pues vemos que eso aumenta en la proporción. En el origen y probablemente también en el destino de esta situación está el empleo. ¿Qué datos son los que encontramos en el campo del empleo? Bueno, en el dato del empleo a nosotros nos vuelve a dar, por ejemplo, que la población LGTBI toma más el camino de la vía de ser autónoma, bien con trabajadores o bien por la vía individual, que la población en general, que nosotros ya el año pasado lo vimos y lo relacionamos un poco también a esa sensación de tener que vivir en el armario dentro del empleo. El 75% de las personas LGTBI no es visible en sus espacios de trabajo, con lo cual siente que los espacios son inseguros, y entendemos que eso es lo que impulsa a que las personas LGTBI pues vayan más por la vía de ser autónomos. Pero además, algo que nos ha caído como un balde de agua fría es el edadismo que están sufriendo las personas LGTBI. El 40% de las personas mayores LGTBI, mayores de 60 años, se encuentran en situación de desempleo. 4 de cada 10. Una cifra que duplica la de la población en general y que nos preocupa especialmente porque estamos hablando de los más vulnerables dentro de los vulnerables, ¿no? Las personas mayores. De nuevo volvemos al hecho que cuando hay múltiples vulnerabilidades hay una situación mayor de pobreza y de exclusión en la población LGTBI. Dices que somos más autónomos y autónomas a pesar de todo lo avanzado.
la orientación sexual y la identidad de género podemos confirmar que son una traba a la hora de la contratación. Sin duda. Nosotros a principios de año presentamos como parte de este propio estudio un informe que hemos llamado el Índice de Confianza en las Empresas y evalúa un poco las situaciones que viven las personas en el ámbito laboral, y ese informe nos decía que un 10% de la población LGTBI se había enfrentado a situaciones de desigualdad en el empleo que podrían estar relacionadas con la no contratación, la no promoción o un despido. Y eso lo viven hoy en día las personas LGTBI. Por eso, de nuevo, es más que normal que el 75% de las personas LGTBI no sea visible en sus espacios de trabajo, pero además cuando hablamos de visibilidad con los superiores, llegamos casi al 90% de las personas LGTBI no es visible con sus superiores en el ámbito del trabajo. Hablabas precisamente hace un momento de esa situación del edadismo que afecta de una forma exponencial a las personas de nuestro colectivo. ¿Hay alguna razón que lleve a ello? ¿Hay alguna explicación para esto? Queremos ahondar, porque este dato es verdad que nos ha sorprendido mucho este año. El año pasado vimos cómo afectaba en relación a población general las diferencias económicas de los hogares LGTBI, y este año la verdad es que este dato nos ha sorprendido mucho. Nosotros, aunque parece repetitivo, nos vemos que es como la confluencia de múltiples vulnerabilidades, pero es algo en lo que queremos entrar. Sabemos que el edadismo es algo que afecta a la población en general, pero que sea tan abismal la diferencia en el caso de las personas LGTBI nos sorprende bastante. ¿Puede ser una situación heredada, es decir, la acumulación de una serie de situaciones a lo largo de los años? Yo creo que sin duda la falta de oportunidades es lo que te lleva a vivir en desigualdad y a vivir en situaciones de pobreza. Y creo que es lo que están enfrentando nuestros mayores hoy en día. También hay una realidad que hemos ido descubriendo a lo largo de estos episodios de Lo Normal, que es el alto porcentaje de personas dentro del colectivo que están en situación de sinhogarismo. ¿Qué nos dice el informe en relación a este aspecto? Mira, el informe nos dice que el 23% de la población LGTBI en España ha sufrido una situación de sinhogarismo en algún momento a lo largo de su vida. Lo hemos comparado un poco con los datos que ha sacado también la agencia europea, la FRA. Vemos que los datos son más o menos parecidos en Europa, pero sí que superamos algunas medias en Europa. Por ejemplo, las personas que han tenido que dormir en la calle es superior en España que en los casos de Europa, o que se han tenido que mudar a vivir de forma obligada con familiares o amigos. Y algo que pusimos el foco este año a raíz de un informe que hizo la Universidad Rey Juan Carlos sobre las situaciones de sinhogarismo de personas LGTBI, que fue con entrevistas cualitativas, hablaban de que había un alto porcentaje que había sufrido situaciones de odio. Entonces hicimos un cruce entre las situaciones de odio, acoso, agresiones y discriminación de las personas que habían vivido algún momento alguna situación de sinhogarismo. Y vemos que en estos casos se quintuplica. Si bien en las personas LGTBI hablamos, por ejemplo, de la discriminación cerca de un 20%, las personas LGTBI que han vivido alguna situación de sinhogarismo, eso aumenta el 50% en situaciones de discriminación. Y pasa lo mismo con agresiones y pasa lo mismo con acoso. Hay un estudio pormenorizado dentro del colectivo de cuáles son los grupos que pueden estar más afectados por esta situación. Bueno, nosotros, la verdad es que el sinhogarismo es un fenómeno muy complejo. Inclusive, por ejemplo, el INE, el último estudio que hizo, lo hizo tomando en cuenta las personas que accedían a servicios como comedores y albergues, pero es difícil de dimensionar. Pero sí que nosotros hemos visto, por ejemplo, que los casos de las personas trans y las mujeres lesbianas, por ejemplo, son quienes han vivido mayores situaciones de sinhogarismo a lo largo de su vida. En sinhogarismo entendemos 3 tipos de sinhogarismo, o que engloban dentro de este sinhogarismo personas que han tenido que dormir en la calle, personas que han tenido que vivir con familiares o amigos de forma temporal y obligados por tener que abandonar su hogar, y personas que han vivido en sitios que no estaban habilitados para vivienda. En todos los casos, las personas trans y las mujeres lesbianas suelen destacar. Además, los principales motivos están relacionados con la orientación y con la identidad de género, de las razones por las que han tenido que salir del hogar. Un aspecto importante también es la relación con la violencia, ¿no? de estos colectivos. Son personas en situación muy vulnerable por varias razones distintas. ¿En qué medida afecta la violencia especialmente a las personas sin hogar? Mira, justo lo que te decía, en los casos de agresiones y en los casos de discriminación, en los casos de delitos de odio, se quintuplica el dato. Cuando has vivido una situación de sin hogar, en relación al resto de la población LGTBI, se quintuplica el dato. Es decir, tienes mucho más riesgo de vivir cualquier situación de discriminación, de acoso o de agresiones. ¿En qué medida se pueden revertir estas situaciones de vulnerabilidad y de discriminación que estamos contando? ¿Qué se puede hacer desde las instituciones? Yo creo que estamos en el momento de generar políticas públicas, ¿no? Tenemos una ley que
que ha significado un avance importante, la ley LGTBI, la ley 4/2023. Tenemos el Real Decreto, que además es el primero pionero en el mundo, que regula la discriminación en el ámbito laboral, pero es momento que eso pase del papel a las políticas públicas. Es necesario que empecemos a desarrollar políticas públicas reales que signifiquen la implantación real de estas medidas que están previstas en la ley para que las personas puedan acceder realmente a esos derechos que les reconoce la ley. Y desde la sociedad civil, o sea, de las personas de a pie dentro del colectivo, ¿qué podemos hacer desde dentro para evitar que se sigan produciendo este rechazo y esta exclusión? Mira, yo creo que no hay que dejar de ser como el Pepito Grillo, ¿no? No hay que dejar de decir, muchas veces a las personas del colectivo nos acusan de hablar todo de lo malo. Por supuesto que hay cosas buenas que hemos logrado, por supuesto que hay avances, pero no debemos dejar de recortar lo que está mal, porque para eso estamos aquí. O sea, la Federación Estatal LGTBI, pero en general el colectivo en general, estamos para denunciar aquello que está mal, aquello que nos invisibiliza y aquello que nos pone en situación de pobreza y que está contrastado con datos. Pues no vamos a dejar de tocar las narices, evidentemente, y vamos a seguir pidiendo que esas políticas públicas pasen del papel a la realidad. William Gildabolio, director ejecutivo de la Federación Estatal LGTBIQ+, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, William. El pasado mes de diciembre, Luisa Estevez, presidenta de la Fundación Pedro Cerolo, escribía en El País una columna sobre las implicaciones que tenía la utilización del acrónimo Q+ para representar la diversidad del colectivo. También reflexionaba sobre el apartado que hacía referencia al deporte femenino. Le hemos pedido a Luisa que replique esa columna aquí, pero debido a su extensión la vamos a emitir en 2 partes, la primera ahora y la segunda en el próximo episodio. La Fundación Pedro Cerolo comparte la inquietud de los colectivos LGTBI+ o LGTBIQ+ y de la ciudadanía comprometida con la diversidad y el feminismo ante las noticias del retroceso en la línea ideológica del Partido Socialista Obrero Español en lo concerniente a los derechos LGTBI+ y en la línea históricamente inclusiva del feminismo socialista. La Fundación Pedro Cerolo, como fundación independiente, tiene el compromiso estatutario de preservar el legado político y activista de Pedro Cerolo, uno de los referentes del socialismo en el siglo XXI. Para evitar inexactitudes, especulaciones o imprecisiones, pues decidimos esperar a la publicación final de las resoluciones del Congreso Socialista para valorar, con juicio propio y a la luz de su legado, el contenido y extensión de lo ya acordado. El debate que surgió durante 41 congresos socialistas centrado en el uso del acrónimo Q+ para representar la diversidad LGTBI+, causó sorpresa e incredulidad. Este acrónimo, ampliamente utilizado por organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA, el Banco Mundial, la Comisión Europea, la Organización Mundial de la Salud, Amnistía Internacional, Human Rights, entre otras, para referirse al movimiento LGTBIQ+, no ha sido cuestionado ni ha desencadenado discusión previa en la sociedad española, por lo que la percepción pública se centró en la idea de que el PSOE priorizaba debates marginales en un momento en el que se precisa consenso frente a los postulados de una extrema derecha que aprovecha cualquier circunstancia para abolir los derechos conquistados. La polémica se amplifica por quienes buscan dividir el movimiento feminista y LGTBI+, promoviendo una narrativa que los enfrente y por tanto los debilite. Esta estrategia, importada principalmente de Estados Unidos, amenaza con socavar los avances logrados en materia de igualdad. Como enfatizaba Pedro Cerolo en numerosas ocasiones, el verdadero enemigo común sigue siendo el machismo, la LGTBI-fobia y las agendas reaccionarias de la extrema derecha. El feminismo inclusivo que defendió Cerolo, al igual que otras ilustres políticas socialistas, es aquel que une fuerzas con el movimiento LGTBI+, para tratar de erradicar discriminaciones y procurar una sociedad más justa e igualitaria. Que una determinada posición feminista intente definir o decidir cómo debe denominarse un movimiento de transformación social como movimiento LGTBI+, es una postura en cierto modo paternalista y desde luego innecesaria. Paternalista porque los movimientos reivindicativos de transformación social se definen solos. E innecesaria porque no existe debate en la sociedad ni en los colectivos que exija o imponga una exclusión. Tratar de demonizar lo queer no es el camino.
Se podrá o no compartir la teoría queer, pero como toda teoría política tiene el mismo derecho a existir que otras y la misma dignidad filosófica a ser respetada. Hasta aquí este primer episodio del año, un año que hemos empezado con mucho arte, con la música de Javier Amena y la literatura de David Uclés. Nos despedimos hasta la próxima en compañía de David Nieto, María Jesús Rodríguez, Marta Valiente y José María Sendra. Hasta la próxima, pasadlo bien. Hasta entonces, chao. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación: Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción: Tony Quart. Realización: Emilio Escribano. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.